señores, sí, señor. Sí, señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. 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 Eres fiel. Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres Qué bendiciones poder estar oyendo hermanos de Canadá, de Honduras, de Chile, de la Loma de los Erices, ¿cierto, Débora? De todas partes. Estamos en toda esta sección de tierra que el Señor nos permite habitar y tenemos la bendición de oírnos, y ha sido grato en esta mañana oírles meditar en las palabras que el Señor a cada uno le ha impartido, le comparte y que nos edifica, porque eso es la iglesia del Señor. Yo quiero saludar en esta hora a todas las mamitas, a mi madre, maravillosa madre, ¿verdad? Que está por ahí. Hoy día me puse Jaime Carrasco Castillo, porque también tengo apellido Castillo, ¿eh? Y ese es por mi madre, así que Dios bendiga a esa mujer que me tuvo en su vientre, que me conoció antes que cualquiera otra, después del Señor, pero que me conoció y me ha brindado su amor por este tiempo. Y que el Señor me permite hoy día habitar con ella. A mi esposa, que ella puede ser la madre de mis hijas, y a cada una de ustedes, hermanas, Dios les bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro en sabiduría, en gracia, para que esta tarea que es toda la vida pueda también permitir que se llenen de sabiduría para seguir bendiciéndonos. Así que con amor les saludo en esta tarde.
Y bueno, tengo el desafío en esta hora de hablar poco, porque a la verdad quizás muchos estarán esperándolos para almorzar, pero y Miguel me la hizo difícil con la Eli, porque preguntándole a todos sus textos, quizás yo pueda decir, como dijo la hermana Elsa, que hoy día les quede la palabra no temas, porque yo estoy contigo. Y ese pudiese ser el mensaje de esta mañana, ¿verdad? Pero bueno, yo quiero indicarles, amados hermanos, que me es grato cada vez que oigo a la iglesia y sobre todo considerando las palabras del hermano Omar Sierra, cuando él declaraba de que somos uno y Dios nos habla. Bueno, quiero comenzar porque la palabra del día de hoy tiene como título la perseverancia en tiempos de prueba. Y una de las cosas que cada uno de ustedes han podido esbozar, palabras de confianza, palabras de esperanza, palabras de fortaleza que vienen de parte de Dios justamente en situaciones que son complejas, que han sido adversas, tiempos difíciles, tiempos de pruebas. Y yo quiero leer en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 al 4. Voy a leer en la Biblia de las Américas, como saben ustedes, es mi Biblia base. Pero quiero leer este trozo de la palabra del Señor, que dice así: Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Dios bendiga esta porción de la palabra. Cuando la iglesia del primer siglo, Dios fundó su iglesia en la persona de Cristo y por medio de su obra de salvación, nosotros vemos de que el mensaje que pudo haber cautivado a muchos en el primer siglo, así como nos ha cautivado a nosotros, fue tan especial que trajo un impacto en las ciudades, en las comunidades, aún en las comunidades religiosas, cualquiera estas fueran, en el Imperio Romano fue tan poderoso porque se vino a establecer una verdad que es eterna y es una verdad que a cada uno de nosotros ha resultado en el don glorioso de la salvación. Cristo vino a redimirnos de nuestra condición de pecado y de maldad. Pero fue tal el impacto que frente a esta verdad muchos se vieron trastocados. Ustedes se recordarán cómo los sacerdotes y los principales sacerdotes y el mundo político de ese entonces empezó una persecución contra la iglesia, empezó a perseguir a aquellos que declaraban que Jesucristo era el Señor, empezaron a encarcelar, empezaron a generar mártires a quienes fueron muertos por causa del Evangelio. Nosotros tenemos el testimonio, gran testimonio de unos hermanos que entraron en la cárcel, Pedro y Juan, y ellos salen regocijándose de haber sido dignos, de haber padecido a causa del nombre, nos dice el libro de Hechos. Y ustedes podrán incursionar en el libro de los Hechos, donde se ve justamente que después de las palabras de Jesús, que ustedes recibirán poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, esta verdad se manifestó con gran poder en el día de Pentecostés, pero no es sino hasta que viene una gran persecución a la iglesia que el mensaje se comienza a diseminar, el mensaje del Evangelio. ¿Qué mensaje? Que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y es solamente en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, que con su muerte y llevando sobre sí nuestros pecados, nos pudo dar vida eterna. Este mensaje generó esta persecución, y esta persecución llevó a la iglesia, amados hermanos, del primer siglo, a vivir en tiempos de diversas pruebas. Tiempos de diversas pruebas.
Y claro, cuando yo oigo a cada uno de ustedes la manifestación y la emoción, por ejemplo, de la Eli, cuando se recordaba al tener a la Emilia internada y ver a muchos niños sufriendo y cuáles eran las palabras que a ella la animaban, o al escuchar a Débora que recordaba ahí Isaías 41:10 cuando ella fue diagnosticada de su enfermedad gravísima, o cada uno de nosotros, amados hermanos, en las diversas circunstancias donde nos podemos encontrar, vemos que vivimos tiempos en los que a veces somos afligidos y nos encontramos como la iglesia del primer siglo en situaciones no de la misma manera. La pandemia para nosotros quizá no nos está generando una persecución, está generando sí estados muy grandes de estrés en algunos. Hay situaciones que comienzan a perjudicar el estado anímico, también su vida física, ¿verdad? Lo hemos visto, los cambios. Y estas diversas situaciones obviamente hacen de que estemos en circunstancias difíciles. Y cuando nosotros vemos que todas estas situaciones están ocurriéndonos, nos ponemos a pensar, ¿por qué Santiago hace una invitación? Y una invitación que cuando uno está en aflicción, cuando uno está en persecución, cuando uno está en enfermedad, es bastante raro, y usted me podrá confirmar, que uno tenga sumo gozo, ¿o no? Es como raro, o sea, usted me está pidiendo, le pudiera decir la iglesia al hermano Santiago que escribe esta carta y es usada por el Espíritu, usted me está diciendo que yo me goce cuando me encuentro en dificultades, cuando me encuentro en circunstancias adversas, estoy siendo probado, estoy en una situación en la cual puedo solamente ver aflicción. Quiero señalar que cuando nosotros estamos hablando de prueba, estamos hablando de diversos tipos de problemas o tribulaciones que interrumpen una condición normal de paz. Interrumpen, es decir, yo voy caminando de buena manera y se interrumpe mi paz, se interrumpe mi comodidad, se interrumpe mi hacer diario común. Esto se interrumpe en medio de la prueba. Entonces Santiago aquí está pidiendo de que exista en la iglesia, porque esto es importante, en la iglesia una actitud diferente. Yo no he estado nunca preso. Ahora la mayoría se siente como preso en la iglesia, esa en sus casas, ¿no? No en la iglesia, perdón, en sus casas. ¿A dónde estoy? Aquí, pues, encerrado. Carlito nos preguntaba, ¿todavía están en cuarentena? Sí, pues, estamos encerrados. Y esta pantalla nos abre como la oportunidad de, en cierta manera, de liberarnos. Pero no sé si usted en la condición de los apóstoles perseguidos y encarcelados estarían cantando himnos. Pero la palabra del Señor nos señala de que allá al fondo, en una de las cárceles, de las celdas de la cárcel, habían unos hombres orando y cantando himnos mientras eran justamente apresados y estaban allí privados de su libertad. Cuando Santiago justamente escribe esto, le está escribiendo a esta iglesia, a este entorno de hermanos, que sufrían persecuciones, que sufrían hambres, porque habían hermanos pobres. Y usted recordará cómo el apóstol Pablo levanta ofrendas para llevar a la iglesia de Jerusalén porque había hambruna en ese tiempo. Entonces, en medio de la adversidad, en medio de las pruebas, ¿por qué Santiago invita a la iglesia de ese entonces a que pueda considerar o tener por sumo gozo cuando se encuentre en diversas pruebas? A nosotros, cuando se abrían los devocionales, era común que algún devocionalista escogiera, ustedes recordarán, en el libro de Mateo, el Sermón del Monte, bienaventurados. Y por lo general, la mayoría de los devocionalistas hacen énfasis en el concepto del gozo, de la
condición que puede justamente tener un creyente como hijo de Dios allí en el libro de Mateo, en el capítulo 5. Pero es raro cuando nosotros podemos leer: bienaventurados los pobres en espíritu, o los que lloran, o los humildes, o los que tienen hambre y sed de justicia, y llegamos al texto en el versículo número 10 y número 11 que voy a leer, que dicen: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí, dice Cristo. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces el devocionalista hacía énfasis solamente en el primer concepto de bienaventurado, pero a veces se limitaba a no explicarnos todo lo que demás seguía. Bienaventurados seréis cuando os persigan, cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Porque esta es una situación que a veces se nos presenta difícil. Díganme que no es difícil a veces reaccionar de buena manera cuando estamos pasando por momentos complejos. Díganme que en una situación de adversidad no se generan lágrimas en nuestros ojos y no nos entristecemos por el dolor que a veces la prueba misma viene sobre nuestra vida. Hay momentos en los cuales seres queridos se van de nuestro lado y son momentos difíciles. Hay momentos en los cuales faltan los recursos, hay momentos en los cuales se priva de libertad. ¿Qué puede entonces generar gozo para que en medio de la prueba un creyente, un cristiano, tenga la posibilidad de tener como sumo gozo el hallarse en este tipo de situaciones? Recordando a Abraham, no creo que Abraham haya partido a sacrificar a Isaac con gozo solamente. Lo que él muestra en el pasaje cuando Dios prueba a Abraham es de que él es un Dios, como nos relata luego el libro de Hebreos. Él creía que el Dios que le había solicitado ir a sacrificar a su hijo para manifestar fe en este Dios tan grande, también tenía el poder para volver a traerlo de entre los muertos y darle vida, porque fiel es el que había prometido. Y en virtud de esto, ¿qué es lo que puede producir gozo? La misma fe de Abraham, que tú y yo sabemos que el Dios que tenemos es fiel, fiel. Cuando nosotros nos encontramos en pruebas, ustedes cada uno detalló ciertos textos de la Biblia que le generaban esperanza, porque cuando un cristiano está en medio de una aflicción y de un momento triste, lo único que puede traerle gozo y hacer cambiar completamente su manera de vivir en ese momento es la esperanza que tenemos en el Dios que es fiel y que ha prometido muchas cosas, pero de entre todas las cosas que Él promete, Él ha prometido, como dijo nuestra hermana Rosita al señalar el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si, amado hermano, un creyente como tú o como yo es capaz, en medio de todo el dolor que puede vivir, recordar el Dios en el cual hemos creído, sin duda, esta situación de adversidad podrá permitirnos cierto descanso, cierto relajo, dejar nuestras cargas delante del Señor y manifestar no felicidad, pero sí esperanza. Y esta esperanza trae a nuestra vida un alivio. Es como que justamente como en el libro de Hebreos se nos dice que dejemos la carga y el peso del pecado y todo lo que nos asedia, porque justamente cuando nosotros sabemos que nuestro Dios es el que ha prometido y nos ha mostrado
por medio de muchos testimonios en su palabra, incluso lo que ustedes mismos han testificado. Mi hermano Moisés decía, hoy, en este tiempo de pérdida de mi madre, puedo recordar lo que dijo, cierto, en el libro de Nehemías, porque la fortaleza que yo tengo es simplemente por mi Señor. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos reconsiderar cuando estamos en tiempos de prueba. Si yo, amado hermano, llegara delante de ti para animarte en un momento difícil, hermano, ten por sumo gozo. Cierto que no sería muy apropiado que yo llegara, o que algunos de nosotros llegáramos y te dijéramos, alégrate, hermano. No, tú y yo debemos experimentar nuestra fe en Dios. Debemos experimentar que Él está con nosotros, de que lo que Él ha prometido lo cumplirá. Recuerda lo que Jesucristo le dijo a los discípulos y que es algo que también la iglesia de hoy vive. Yo la semana pasada, a propósito, me emocionaba bastante al ver la cantidad de hermanos conectados, que hoy día vemos 38, la semana pasada había unos poquititos más. Pero este grupo de hermanos, y me animaba porque podía ver cómo el Señor, dentro de todo lo que nosotros podemos ir viviendo, nos da la posibilidad de seguir siendo sustentados. ¿Quién no ha sido sustentado? Y recuerdo el texto que citaba la Eli, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo, aunque pases por el fuego, no te quemará. Y era la promesa que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando iba a ser llevado en cautiverio. Y Dios lo prometió y lo cumplió. Recordarán ustedes al pueblo de Israel cuando ven los ejércitos de Egipto venir detrás. Nadie que está en persecución no se asusta, hermano. Yo me he asustado. Cuando yo era chico, recordará usted, tuvo la experiencia de que lo persiguiera algún perro. ¿Cómo corríamos, no? Y el susto de que nos pudiera morder, porque estábamos bajo la amenaza. Eso es lo que siente uno a veces cuando está en prueba. Cierta amenaza de lo que está viviendo puede traer situaciones difíciles y adversas. Pero amado, recuerda tú y yo que debemos poner la mira en las cosas de arriba. Por eso es que Santiago anima a de que nos gocemos. Mire, el apóstol Pablo, particularmente, él habla en un momento determinado en el libro de Romanos, en el capítulo 5, de la siguiente manera, hablando de la justificación. Pero mire las palabras bellas que él esboza acá, capítulo 5, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya nuestra comunión con Dios nos permite, como dice, obtener, porque por medio de Jesucristo, de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y es esto lo que el libro de Santiago, y Santiago particularmente a los que estaban allí viviendo situaciones adversas, genera justamente, por ahí se metió alguien, ¿no? Cuidado con los micrófonos, dice, Pablo no solamente se gloría en lo que ha alcanzado. Pablo dice, yo no solamente tengo satisfacción en lo que he podido adquirir por medio de Jesucristo, que es una comunión restablecida, restaurada con Dios el Padre, pero aparte de eso también una libre entrada a este tiempo de gracia. Pero no se queda solamente ahí, sino que sigue respecto a mencionar en las tribulaciones, porque las tribulaciones producen paciencia. Y usted tiene que entender, amado hermano, y yo también, que cada vez que nosotros somos probados, el momento difícil es, y me llamaba la atención porque
En siglos anteriores, cuando se hablaba de prueba, no se hablaba de esta hoja que a uno le pasan como para llenar y cierto completar respecto a conocimiento, sino que particularmente John Owen cita en uno de sus libros que la prueba era justamente el poder traspasar a veces aquel envase que tenía un líquido en su interior, particularmente a veces eran licores, vinos, y la idea era atravesar ese recipiente para ver qué había en su interior. Si nosotros tomamos esa figura de esta prueba de romper aquel recipiente para ver qué es lo que hay en el interior, cuando Dios a nosotros nos pone en prueba, y esto es lo importante, que un creyente debe saber, como alguien lo leyó también en el libro de Romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El tiempo de prueba, amado hermano, como vemos en el libro de Job, fue un tiempo permitido por Dios para Job. El tiempo que te toca a ti y me toca a mí es un tiempo en el que debemos nosotros comprender que es Dios quien lo genera para saber qué hay en nuestro interior. Porque la palabra nos muestra que nosotros debemos de tener sumo gozo en las pruebas. ¿Por qué? Sabiendo, y este es el concepto, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce también paciencia, tal cual como el apóstol Pablo lo cita. Aquí Santiago le está citando, es decir, cuando nosotros somos probados por Dios soberanamente, Dios estando en control del tiempo de pandemia, Dios estando en control del tiempo de tu situación económica, de tu situación de salud, de tu situación familiar, Dios nos prueba para saber cómo está lo que hay dentro de nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestra vida. ¿Hay fe verdadera en el Dios verdadero? ¿Hay verdadera confianza que nos permite ver con esperanza el porvenir? Y cuando nosotros justamente nos prueban, podemos sorprendernos tú y yo en el tiempo de la dificultad, porque a veces cuando nos consideramos fuertes, vemos que en el tiempo de la prueba nos mostramos muy débiles. Pero por otro lado, algunos también reciben la tremenda satisfacción que en el momento de prueba uno, considerándose tan débil, Dios en su gracia le permite ser fuerte. Uno de los comentaristas que leía decía que si nosotros pudiésemos entender un poco mejor qué es lo que significa el tiempo de prueba, no le pediríamos a Dios, Señor, para este tiempo de prueba, ya quítalo, llévatelo, soluciona la dificultad, soluciona el problema que en estos momentos me está generando esta situación, yo te lo pido, Señor. Sino que si entendiésemos el fin de lo que Dios está produciendo en nuestra vida, primeramente probando nuestra fe, que como dice el apóstol Pedro, más preciosa que el oro. Nuestra fe, amados hermanos, es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola, se pone a fuego fuerte, de tal manera que su composición cambia a un estado líquido y todas las impurezas se puedan sacar. De la misma manera nuestra fe va siendo probada de esa manera para que quede más pura. Tú y yo, cuando Dios nos pone en el crisol, cuando Dios nos pone en una situación de prueba, justamente lo que quiere manifestarte a ti y a mí, porque Dios ya sabe cómo es nuestro corazón, pero nos quiere presentar cómo está nuestra fe. Y en medio de las diversas situaciones, lo que Él espera, que nuestra fe no cimentada en nosotros, que nuestra fe no cimentada en los recursos que tenemos a nuestro alrededor nos permita tener esperanza, sino que nuestra vista pueda alzarse al cielo. Y como alguien también lo citó, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando esta fe, amado hermano, está puesta en nuestro Dios,
No temeremos aunque la tierra sea removida y sean quitados los montes y echados sobre el mar. Cuando esta fe en nuestro Señor Jesucristo, que no ha faltado a ninguna de sus promesas, cada una de sus palabras, como el fiel y verdadero las ha cumplido. Por lo tanto, ninguna de sus palabras tú y yo hemos visto que ha faltado. Sí es verdad, nos hemos sentido a veces casi abrumados, pero Dios, aún en medio del valle de sombra de muerte, está ahí. ¿Para qué? Para justamente hacer la prueba de la fe, pero a la vez, y esto es relevante, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mi hermano Miguel pudiera haberme ayudado al principio y haber preguntado, hermanos, ¿cuántos tenemos paciencia? Y en medio de todo lo que hemos compartido, señalar cuán pacientes somos. Y a la verdad, usted y yo sabemos que no somos muy pacientes. Habrá algunos más que otros. Pero a veces la paciencia no es algo que nos caracteriza. Y sobre todo cuando estamos esperando una respuesta. ¿Cuánta ansiedad se genera? Dios bendiga a cada uno de aquellos que en estos momentos se encuentran en situaciones de prueba y están esperando respuestas favorables. Aquellos que tienen familiares enfermos, aquellos que tienen situaciones como nuestra hermana Orieta o como otros que hoy día pueden estar presentando situaciones al Señor que son adversas. Pero la paciencia es fruto del Espíritu y tiene la necesidad de que en un creyente se manifieste. ¿Cuán pacientes somos? Pregúntese. Y si no somos muy pacientes, pudiéramos retroceder en el texto y ver que quizá Dios entonces va a querer probar más nuestra fe para justamente producir como fin mayor paciencia. Porque la paciencia es la capacidad para soportar ataques infligidos por otros y la disposición tranquila. Mire, nos pueden atacar. Yo recuerdo cuando a mí me atacaban los perros, y yo esto lo recuerdo cuando era chico, de que yo, amado hermano, los perros les tenía miedo. Particularmente un perro chico me mordió en una oportunidad, entonces yo veía un perro y me hacían arrancar. Pero es la capacidad de soportar ataques infligidos por otros y la disposición tranquila, es decir, yo me dispongo tranquilamente para aceptar situaciones irritantes y dolorosas. Es decir, es una capacidad que no es muy común. Es soportar y después aceptar situaciones irritantes. ¿Cuánto ataque sufre hoy la iglesia? ¿Cuánto se nos llama la atención respecto a de que no somos tolerantes respecto a las situaciones que hoy día en nuestro entorno se generan? Nos señalan como anticuados en virtud de defender las verdades que Dios nos muestra en su palabra. Y amados hermanos, estos ataques no van a parar y van a crecer. Y por lo tanto nosotros tenemos que ver que todo lo que Dios está haciendo hoy día es un medio para prepararnos y para producir mayor paciencia en cada uno de nosotros, de tal manera que los ataques que seguirán viniendo sobre la iglesia en virtud de las defensas de la verdad, nosotros debemos soportarlas y estar con un ánimo y una disposición tranquila. Yo recuerdo con esto cuando a nuestro Señor Jesucristo, delante de Pilato, delante del sumo sacerdote, se le injuriaba, se mentía sobre él y él no abrió su boca. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y él, en virtud de esta experiencia en quebranto, ya fue capaz
en una situación adversa, irritante para con él, a un Pilato desafiándole y diciéndole, bueno, ¿y no dices nada respecto de los que te acusan? Y él guardó silencio y no abrió su boca. Nosotros, cuando es ofendido nuestro orgullo, cuando es ofendida a veces nuestra condición particular, reaccionamos de una manera diferente. Y es por esto que bien decía la Eli en la dirección del culto, recordando las palabras mismas de Santiago. Amados hermanos, nosotros no sacamos nada con llamarnos cristianos y decir que el día domingo estuvimos escuchando la palabra si somos oidores olvidadizos y al oír esta palabra no reaccionamos siendo hacedores de la palabra. Es decir, mi esposa debe ser testigo de que yo voy creciendo más en paciencia, mis hijas, mi madre, y si no lo soy, es muy probable que Dios me vaya poniendo en diferentes pruebas para irme produciendo mayor paciencia. Porque como hijos del Señor, como dijo Calvino, si la verdad es atacada, sería un cobarde si yo guardara silencio. Y esto pareciera que es disonante frente a lo que estoy mencionando, pero no es disonante cuando nosotros hablamos la verdad de manera respetuosa, no irritándonos, porque lo que a veces nos sucede es que nos irritamos. Y a veces nos irritamos más de lo que pensamos puede lamentablemente mal testificar de que somos creyentes. ¿A cuántos se nos dice que somos de la pluma parada? ¿A cuántos se nos dice que somos de alguna manera, ay no, mejor para llevar la fiesta en paz, no hagamos esto? Y no somos de las personas que anda en verdad permanentemente declarando las cosas para generar corrección. Amados hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en prueba. Usted pregunta por qué estamos en cuarentena aún. Usted pregunta por qué todavía estamos restringidos. Es porque Dios quiere generar en nosotros un producto mejor. Y ese producto mejor eres tú y yo, pero a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, siendo formados y transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Quien confiando en que nuestro Dios puede obrar, estemos tranquilos, estemos conscientes y seguros de que Él es poderoso para abrir el mar rojo, ¿no? Él es poderoso para abrir el mar rojo. Él tiene poder para sacar de donde hay y poner donde no hay. Él es poderoso para hacer las cosas nuevas. Sin duda que Él es poderoso. No tiene restricción de poder. Admíralo, por favor. Pero por otro lado, espera y confía en la sabiduría que Él tiene, más grande que nosotros. Y recuerdo justamente el concepto o el texto, más que concepto, que Manuel Medina decía: no seas sabio en tu propia opinión. Confía en el Señor. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por lo tanto, cada uno de los textos que usted y yo hemos hablado y que ha declarado nos muestra nuestra necesidad de confiar en Dios, de no temer en medio de la prueba, aunque a veces nos desespera estar encerrados, aunque a veces nos desespera no tener a nuestro alrededor a quien abrazar, con quien llorar, aquel que me puede motivar y animar para orar, para alabar al Señor, aquel que me ama y que de alguna manera en medio del respeto que nos tenemos mutuamente nos estimula más a la fe. Bueno, si aún echamos de menos estas cosas, piensa que lo que podemos estar viviendo es porque Dios quiere sacar, y así sea para su gloria, un producto más paciente una vez que pasemos esta pandemia. ¿Ah? ¿Te gustaría ser más paciente y decirle al Señor, Señor, mira, aquí estoy, un poquitito mejor? ¿Y por qué nos estaremos demorando tanto? Un año, 3 meses ya. ¡Wow! ¿Será porque tan regañones somos? ¿Tan necesario de que Dios siga formándonos?
Considera, hermano, de que no estamos en una cárcel, que no estamos privados de libertad, pero estamos en nuestros hogares con otras cosas tratando de que Dios haga una obra. ¿Por qué? Prosigo. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado. La paciencia es un paso para llevarnos a un perfecto resultado. ¿Y cuál es este perfecto resultado? Para que seáis perfectos. Y usted y yo nos asustamos cuando vemos este concepto en la Escritura, perfecto. Pero cada vez que usted se tope con el concepto perfecto, hablando de nosotros como hombres o hablando de nosotros como iglesia en el libro de Filipenses, el apóstol Pablo también lo refiere, habla y está relacionado con madurez. Hoy día es el Día de las Mamás. Y una de las cosas que creo que es satisfactorio, aunque a las mamás les gusta mucho, yo creo, esto lo pude ver en la medida de ver a mi esposa siendo la que tenía la responsabilidad con la Emilia y con la Pita. Una de las cosas que me daba cuenta qué satisfacción era tener a los niños cerquita. ¿Ah? Y cuando no caminaban y dependían de uno, y aunque gritaran, era tan especial cuando pedían la ayuda de la mamá, del papá para llevarlos. Y eso sí es grato en una época. Por eso la Biblia dice que es bueno tener los hijos en la juventud, porque cuando uno ya está más viejito, cargar a los niños cuesta más, ¿o no? Eso algunos podrán decirlo. Por eso los abuelitos toman a los nietos un poco nomás, porque después los cansan, ¿verdad? Entonces, pero los hijos habidos en la juventud, hay vigor. Pero lo que esperan los papás en la medida que va pasando el tiempo, que los hijos crezcan. Que los hijos vayan madurando. Que los hijos vayan teniendo un resultado mayor. Que vean los riesgos, los peligros y sepan que no deben ir a esos lugares o tomar ciertos riesgos porque pueden ocasionarles daño. Eso es lo que espera un papá. Bueno, lo mismo espera Dios de nosotros. Lo mismo espera Dios de ti y de mí. Que en medio de la prueba, al llevarnos a crecer en todas las cosas que a veces son complejas en nuestro diario vivir, lo que espera es que tú y yo maduremos. Hermanos, lamentablemente en las iglesias hay personas mayores de muchos años que no han cambiado en toda su vida. Ni a los cultos online llegan a tiempo. No llegaban a tiempo a los cultos presenciales y algunos a los cultos online ni siquiera llegan a tiempo. Yo me hago la pregunta, bueno, ¿qué recurso es necesario para que cambie nuestra actitud? Y aquí viene la respuesta justamente a este mismo análisis. Bueno, las pruebas sirven para cambiar nuestra manera de vivir, de pensar, porque no olvides, hermano, el desafío que tú y yo tenemos es crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, crecer a la estatura de nuestro Señor, que Cristo se vea reflejado en nosotros. Si tú y yo tienes la honra y el honor de haber sido salvado por Cristo y hoy día llevas en tu vida el tremendo testimonio de ser un cristiano, debemos mostrar y reflejar a Cristo. Y mostrar y reflejar a Cristo es una obra que Dios está haciendo. Y así como los padres anhelamos ver a nuestros hijos crecer e ir quemando etapas y madurando, Dios quiere verte a ti y a mí madurar. La perfección no significa, amados, que estamos exentos de situaciones, porque en este mundo es imposible que tú y yo vivamos en perfección, porque estamos aún en un estado de proceso de esta perfección, y que el Señor nos va a llevar, bendito sea Él que lo prometió y lo va a cumplir, que aunque esta carne y esta sangre no van a heredar el reino de los cielos, seremos transformados y allí, amados, tendremos la bendición de ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, la paciencia tiene como resultado, por medio de las pruebas, el que seamos maduros y completos. Completos, sin que os falte nada. ¿Qué te falta hoy día, hermano?
¿Qué me falta hoy día? ¿Qué en tu vida y en mi vida has podido reflexionar en este momento y en este tiempo que nos falta? ¿Qué en el momento de prueba te has dado cuenta del producto que tú y yo somos? Porque quiero recordar, en el momento de prueba no es Dios que te está probando para saber qué hay en tu corazón, porque Dios ya nos conoce. Él sabe todas las cosas. Pero ¿sabe lo que queda en evidencia? Para ti y para mí, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Y yo soy pesado en balanza y soy hallado falto. Y por lo tanto pudiera decirle al Señor, Señor, interrumpe el proceso de prueba, interrumpe por favor, porque me faltan las fuerzas, porque ya hoy día me veo limitado a poder avanzar. Decaen mis fuerzas, decae mi fe. Y el Señor, sin duda, podrá recordarme de Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde tú quieras que vayas. Podré recordarme del libro de Isaías en el capítulo 41, versículo 10, no temas, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Amados hermanos, el tiempo de prueba que hoy día estamos viviendo nos sirva para, justamente como Santiago escribió a la iglesia del primer siglo, siendo perseguida, estando en los coliseos para ser allí muertos por su fe. Que todo esto nos sirva para ver si estamos dispuestos hoy día a vivir con gozo, porque nuestro Dios está presente. Y al Dios estar presente, no temeré aunque la tierra sea removida. Hay un salmo con el cual justamente en estos días que estamos en nuestra lectura bíblica, el Salmo 27, y por eso me recordaba cuando le recordaba a la hermana Alicia, el Salmo 27 en mi Biblia dice confianza absoluta en Dios. Confianza absoluta en Dios. Si hay algo, amado hermano, que tú y yo necesitamos, es confiar absolutamente en Dios. Tú y yo nos angustiamos y el piso se nos mueve cuando decimos, ¡oh, tengo COVID! Yo tuve COVID, hermano, y sé lo que significa. Y si Dios nos quita la vida hoy día, a Él sea la gloria. Si el Señor cambia nuestra suerte hoy día, a Él sea la gloria. Si a Él le place hacer un cambio y que no sé si ustedes saben, que anda por ahí una nave espacial china que va a caer dentro de las posibilidades en Chile y capaz que caiga en nacimiento, y si en una de esas a Dios le place, gloria sea a Él. Porque saben, amados hermanos, no hay nada que escape al control de Dios. No hay nada. No hay ni siquiera, si tú piensas, si eres de los que crees que el virus es una confabulación de los grandes, nada escapa a Él. Lee el libro de Apocalipsis y verás la victoria del Dios que reina y que en medio de toda la vorágine de las naciones, Él se sentará en su trono para gobernar, porque Él tiene el control de todas las cosas. Y por eso termino leyendo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malhechores y vinieron a mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Amado hermano, hermana, si tú hoy día te denominas un hijo de Dios, por favor, te pido por las misericordias de Dios y en Cristo te pido, gózate. ¿Por qué? Porque tú y yo en algún momento cantamos y algún director de alabanza nos preguntó y nos dijo, ¿en qué tiempo vamos a adorar al Señor? Y la iglesia eufórica responde, ¡en todo tiempo!
Y en el momento de prueba también. Y en el momento de limitación también. Y nosotros debemos ser fieles a lo que declaramos. Y nuestra alabanza, que no significa, amado hermano, que no estamos tristes de ninguna manera, sino que estamos confiados en Dios. Porque sabemos que Él tiene control y que por otro lado Él quiere que como hijos crezcamos. Yo te animo en esta hora a que tengas la oportunidad de por medio de la palabra ver que aunque adversas las situaciones, aunque adverso el presente y puede ser mucho más adverso el porvenir, exista en tu vida la confianza y la seguridad en el único Dios verdadero, que envió a su Hijo conforme a sus palabras proféticas de miles de años declaradas y cumplió esa verdad. Y cuando cumple esa verdad y tú y yo hoy día, miles de años después, somos también partícipes de ese bien, nuestro Dios es fiel. No dudes. En medio de tu angustia y en medio de tu preocupación, Dios es fiel y es soberano. Pero no te olvides que lo que quiere en medio de las pruebas es que tú y yo crezcamos en paciencia. Y si nos falta paciencia, ¿cuánto más vamos a ser probados? Y si nos faltan estos recursos para mostrar la gloria de Dios, ¿cuánto quizás nos falta ser probados? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Y Dios nos ayude para que Él cumpla su propósito y en medio de todo confiemos en Él y a Él sea la gloria. Les invito a orar. Padre, te damos gracias porque nosotros vemos la verdad tuya revelada en tu palabra. Y al ver esta verdad, lo único que podemos, Señor, gustar es que tú te preocupas de nuestro presente, sea bueno, sea adverso. Tú te preocupas para que no ignoremos tu propósito, tu anhelo y tu bien para con nuestra vida. En medio de las adversidades que cada uno pueda estar viviendo, en medio de la prueba común que significa la pandemia hoy y las diversas situaciones que se ciernen en los gobiernos, yo te ruego, Señor, haz que tu pueblo pueda estar confiado, haz que tu pueblo pueda también crecer en el carácter para no estar irritados, para soportar en medio de las diversas situaciones y por medio de esto te glorifiquemos y traigamos a tu nombre honra, gloria y honor. Que aprendamos del ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que veamos en Él, en su humanidad, cómo pudo, aunque vituperado y aunque siendo agredido, pudo bendecir. Haz, Señor, que ese ejemplo de Jesucristo sea también el ejemplo que cada uno de nosotros anhela vivir para la gloria de tu nombre, porque no hay otro varón perfecto, no hay otro excelso como Él. Y por eso haz que este trabajo que tú estás haciendo y este anhelo de que maduremos pueda ser una obra que traiga gloria a tu nombre en medio de esta situación. Fortalece, edifica, sustenta, como lo has prometido a tus hijos, y que testifiquemos de esto cada vez que nos reunamos como lo hicimos hoy, porque esto hemos hecho para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
gracia me alcanzó y mi vida transformó. Gracias, Jesús. Tú cargaste mi maldad, me otorgaste libertad. Gracias, Jesús. Cuando yo te ignoré y tus manos las clavé en esa cruz, no miraste mi pecar, mas por mí te fuiste a dar en esa cruz. Sangre que me redimió, mi futuro aseguró. Vida me dio, viviré para ti. Mi esperanza está en ti. Tú eres Rey Salvador, abundante en amor. Toda gloria y honor sean a ti. Ya el velo se rasgó y el cielo se abrió. Puedo entrar, mis pecados ya no son, tu justicia me cubrió. Puedo entrar, sangre que me